Muy bien, para la sesión del día de hoy se compartió una lectura en el grupo de geografía y se pidió que obviamente también desarrolles la técnica del subrayado y que puedas extraer las ideas principales, que eso nos permitiría desarrollar la sesión del día de hoy. Sobre todo que puedas, sobre todo en todo caso que vas a participar, vas a poder contestar preguntas y vas a poder generar una nota o una calificación en lo que es el tema oral, ¿no? Eso es lo más importante. A veces uno pregunta y uno dice, pero ¿de dónde hago la respuesta si este tema no sé o no me han enseñado? Bueno, para que te puedas ayudar en un porcentaje está la lectura. Y a partir de esa lectura se va a explicar la sesión del día de hoy. La lectura trabajaba o trata, en realidad tiene como tema central la demografía. Y a partir de entender qué es la demografía, vamos a desarrollar la sesión. Estamos en la semana número 5, quinto de secundaria, institución educativa Jorge Basadre. Tema demografía. Título de esta sesión: demografía. ¿Por qué es importante en las políticas de gobierno? ¿Por qué es importante la demografía en las políticas de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo? Bueno, y para eso también tenemos un propósito de clase, es decir, esta sesión tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo, profesor? ¿Asistir? ¿Aprobar? No. El objetivo, muy aparte de eso, es que tú tengas la capacidad de poder explicar cuáles son los aspectos relevantes de la demografía. Primero, ¿qué es la demografía? Y segundo, ¿cuáles son esos aspectos? Que básicamente son dos. Si tú logras identificar bien esos dos aspectos, se puede desarrollar la sesión del día de hoy. Entonces, vamos con la primera pregunta que nace a partir de la lectura, justamente. ¿Qué podemos entender por demografía? Mano levantada, un voluntario, voluntaria. ¿Qué se puede entender por demografía? Pérez, te escucho. Es la ciencia que estudia a la sociedad que habita en un determinado lugar. Es la ciencia que estudia a la sociedad que habita en un determinado lugar. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea, opinión sobre demografía? La pregunta es, ¿qué es demografía? ¿No? ¿Qué entendemos por esa palabrita, demografía? Mano levantada por ahí, si es que alguien tuviese alguna otra idea, justamente, demografía. A ver, en el chat me están escribiendo. Mesa, ciencia que estudia las poblaciones humanas. Muy bien, Mesa, claro que sí. Es una ciencia que estudia las poblaciones humanas. Lo primero es entender la palabra. La palabra demografía viene de dos vocablos, de dos voces, demos y grafos, ¿no? Profesor, demo viene de pueblo, ¿ah? Demo, de pueblo, democracia, ¿no? Del pueblo. Demo también significa pueblo, sociedad, ¿ya? Y grafos, descripción, estudio, tratado, ¿no? Geografía, geotierra, grafía, estudio, estudio de la tierra. Grafía, entonces, es descripción, estudio, tratado. Entonces, el estudio de las poblaciones, ¿no? Así es sencillo. La demografía podríamos definirla como una ciencia auxiliar de la geografía para estudiar a las poblaciones que existen en diferentes partes, obviamente empezando por el Perú. Para poder retroalimentar y que tú puedas participar en esta sesión, muy bien, también Ronaldo en el chat. Ronaldo me dice, es una ciencia que estudia las poblaciones humanas. Muy bien, Ronaldo, así es. Muy bien, Ronaldo. También tengo a Bocanegra. Bocanegra me escribe, estudia las características generales. Así es, muy bien, las características generales. Perfecto. Para poder seguir con la participación, vamos a ir a esta lectura que se ha compartido y vamos a leerla de manera rápida, de manera rauda, de manera clara. Las recomendaciones son las mismas. Cuando uno lee, recuerda, ve una coma, entonces tiene que hacer un alto, ¿no? Un stop de unos 3 segundos. Ves un punto seguido, 4 segundos. Ves un punto aparte, 5 segundos, ¿no? Te pones a contar mentalmente y luego sigues. Si es que hay una palabra que es difícil pronunciar, léela de manera lenta. Eso es importante, ¿no? No corras, no leas apurado o apurada. La recomendación es que leas fuerte para poder escucharte con claridad, pero sobre todo pausado para darle sentido a la lectura. La lectura es un arte donde uno va leyendo y va aprendiendo. Algunos primero leen y luego razonan, aprenden. El objetivo es leer y ir entendiendo.
¿no? Eso es el objetivo. Leo y voy entendiendo, leo, voy entendiendo, ¿ya? Muy bien. Voluntario no, voy a llamar por lista, ¿ya? Voy a llamar por lista porque hay muchos que tienen muy buenas notas y quiero seguir llamando. Empezamos. Bueno, Acosta no se encuentra en clase, Barrantes tampoco. Bailón, empiece la lectura fuerte. Bailón, lo escuchamos con la lectura. Bailón. Bueno, no está. Siguiente, Bocanegra, sigue la lectura. Introducción. La demografía es la ciencia que estudia las poblaciones humanas. En primer lugar, estudia las dimensiones, es decir, un número de personas que residen normalmente en un territorio, geográficamente bien delimitado. En segundo lugar, estudia la estructura poblacional, la clasificación de sus habitantes según variables de persona. Y por último, estudia las características generales de dicha población: sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, características económicas y datos sobre la fecundidad de la mujer. Muy bien, Bocanegra, perfecto, punto en lectura. Profesor, introducción. Profesor, cuando me hablan de demografía, bueno, yo ya sé por la palabra que tiene que ver con la población, por supuesto, y justamente eso es lo que nos dice. Estudia las poblaciones humanas. Sin embargo, nos da tres argumentos importantes. Argumento número uno, estudia las dimensiones, ¿no? ¿Qué es una dimensión, profesor? Viene de cantidad, es decir, estudia el número o la cantidad de personas que viven o habitan un lugar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver por acá. A ver, Pérez, que está siempre participativa. Por ejemplo, Pérez en su familia o en su casa, ¿cuántas personas habitan? En este momento, ¿ah? 8. Ya, en este momento hay 8 personas, ¿no? En este momento, siendo las 11:16, hay 8 personas, ¿ya? Muy bien. Normalmente, ¿cuántas hay, Pérez? No en este momento, sino de manera normal, cotidiana. 4. 4, ya está. Profesor, ¿por qué ha preguntado eso? ¿Porque me interesa conocer la vida de Pérez? No, porque ese ejemplo nos permite entender los tipos de demografía. Mira, con un ejemplo tan sencillo, ya entendimos los tipos de demografía, que son dos, estática y dinámica. La estática vendría a ser la primera respuesta de su compañera. La pregunta fue, ¿cuántas personas están en este momento en su casa? Ella dijo 8. En este momento, ¿no? Estática. Es la foto del momento, ¿no? Yo llego a su casa y encuentro 8 personas. Pero la dinámica es la evolución de las personas. Eso quiere decir que normalmente hay 4, ¿no? ¿Por qué, profesor? Normalmente hay 4, pero ahora hay 8. Estática, la foto del momento. Dinámica, la evolución. ¿Por qué? Pueden haber llegado de visita, pueden haber llegado de viaje, se puede morir también alguien, uno menos, profesor, alguien se puede ir a vivir al extranjero, uno menos, alguien se puede casar, viene de la familia de otra persona. Dinámica es evolución, cambio, transformación, tiempo. Estática es la foto del momento. ¿Quiénes están? ¿En qué lugar están? Esos son los grandes ejes de la demografía. Muy bien, luego también nos mencionó su compañero en la lectura que en segundo lugar, acá está, vamos a ponerle de otro color, que en segundo lugar, ahí está, se encuentra la estructura poblacional, ¿no, profesor? Profe, ¿qué es la estructura poblacional? Es pues la clasificación según variables de persona. Por ejemplo, ahí vendría a estar, si yo digo, por ejemplo, ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos adultos hay? ¿Cuántos adolescentes hay? ¿Cuántos ancianos hay? ¿Cuántos bebés hay? Ahí está, ¿no? Estructura poblacional, ¿no? No es lo mismo un adulto que un niño. ¿Por qué? Porque un adulto trabaja, un niño no. No es lo mismo un anciano que de repente un adolescente, porque un adolescente tiende a salir más, tiende a ser más resistente a las enfermedades, un anciano o anciana no.
¿Te das cuenta? Por eso es que los demógrafos estaban estudiando esto del COVID para entender por qué es importante vacunar. Por ejemplo, en otros países de Europa empezaron a vacunar primero a los jóvenes, porque los jóvenes salen a trabajar, a no sé, de repente por ahí a estudiar, salen. Y ellos como salen, pueden llevar el virus a sus casas de manera indirecta, ¿no? Pero ellos salen, pero son más resistentes físicamente. En cambio, un anciano o anciana no. Por eso en muchos países de Europa, en muchos países nórdicos sobre todo, empezaron a vacunar primero a los jóvenes, porque sabían que ellos eran los agentes que llevaban el COVID-19, ¿no? Y eso no se aplicó en América, por ejemplo. Por eso que lamentablemente muchos ancianos fallecieron el año pasado y en esta ola, ¿no? Por el tema del COVID. Bueno, muy bien, su compañero Bocanegra hizo la primera lectura. Vamos a ver la número 2 y la número 3. Para eso siga la lectura. Espinosa Malca no se encuentra. Aro López Ronaldo, siga. Tipos de demografía. Los tipos de o partes de demografía están interrelacionados entre sí y la separación es un tanto artificial, puesto que el objetivo de estudio es el mismo. Las poblaciones humanas se clasifican en dos grandes grupos: demografía estática, demografía dinámica. La demografía estática estudia la dimensión, estructura y características generales de una población en un momento dado. Se denomina estudio de estructura y nos da una imagen instantánea de la realidad. Ejemplo, pirámide de población. Muy bien, Ronaldo. La demografía estática, entonces, es como el ejemplo que se dio a partir de la pregunta de su compañera. ¿Cuántas personas están en este momento en su casa? 8. ¿Eso qué cosa fue? Una imagen instantánea de la realidad, ¿no? 8 personas en este momento. Yo le puedo preguntar a alguien en este momento, por ejemplo, Ronaldo, en este momento, ¿cuántas personas hay en tu casa? Nadie, profe. ¿Por qué? Porque todos están trabajando, solamente yo, una persona, la realidad. Pero de repente más tarde viene otra, más tarde viene otra, y en la noche ya están los 5. Ahí ha habido una transformación dinámica. Vamos a, bueno, yo voy a leer esta parte de acá para que ustedes luego continúen. A ver, la población mundial alcanzará los 7.200 millones de habitantes el próximo mes y los 9.600 millones en 2050. Informa el estudio de la ONU World Population Prospect, perspectivas de la población mundial. Según los expertos de la ONU, ya dentro de 12 años, en 2025, en nuestro planeta habrá 1.000 millones de habitantes más. A comienzo del próximo siglo, el número de personas podría superar los 16.600 millones. La población del planeta aumentará de manera espectacular en las regiones más pobres del mundo, advierte la ONU. En el año 2028, la India se convertirá en el país más poblado del mundo, superando a China. En total, los países en desarrollo experimentarán un crecimiento de 2.300 millones de personas hasta el año 2050, mientras que la población de las regiones desarrolladas seguirá estable. El estudio señala que está previsto que la mitad de todo el crecimiento de la población entre 2013 y 2100 se concrete en solo 8 países: Nigeria, India, Tanzania, la República Democrática del Congo, Níger, Uganda, Etiopía y Estados Unidos. En conclusión, este texto nos habla de lo que va a pasar aproximadamente en unos años: 2025, 2028, 2050. Y obviamente nos habla, pregunta, de una explosión demográfica o una implosión demográfica. ¿Tú qué crees? Mano levantada, te escucho.
El texto nos habla sobre una explosión demográfica o una implosión demográfica. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Te escucho, te leo. El texto nos habla de una explosión demográfica o una implosión demográfica. A ver, hazle caso a tu corazonada, pero si has leído, sabes que es una explosión demográfica. El texto nos habla de una explosión o una implosión. Mano levantada o en el chat. Por ahí nadie se anima. Bueno, profesor, en realidad el texto nos está hablando de un aumento de la población. La población va a aumentar, profesor, básicamente. Y cuando la población aumenta por diversos factores, es explosión demográfica, ¿ya? Cuando la población aumenta, es explosión. Recuerda eso, ¿ah? Porque dice, alcanzará los 7.200 de millones, ¿no? Luego 9.600, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ah? Hay un aumento. Cuando hay un aumento, hay una explosión demográfica. ¿Por qué hay ese aumento? Bueno, pueden haber varias causas. Mejor alimentación, mejor salud, mayor migración, menos guerras, menos pestes. Por eso muchos dicen que lo de la pandemia del COVID ha sido Armani, ¿no? Armado. Bueno, seguimos. Luego tenemos una gráfica donde nos dice Perú, población censada. Esta gráfica es de 2007, ¿ah? O sea, profesor, es el penúltimo censo, porque el 2017 en realidad se hizo el último censo. A ver, ¿qué nos dice el penúltimo censo? En el penúltimo censo nos figura que, ¿no? La población total es de 27 millones de habitantes, ¿no? Siendo la zona urbana, la ciudad, la más concentrada, 20 millones. La zona rural, el campo, 6 millones, ¿no? Profesor, sin embargo, este es del 2007, porque en el 2017, es decir, profesor, 10 años después, la población aumentó a 31 millones, ¿ya? A 31 millones. Siendo la costa la zona más poblada, casi 58% de gente vive en la costa. Es decir, la costa sigue siendo la zona urbana, en su mayoría, la más poblada. ¿Quién se encarga de darnos este dato? El INEI, ¿no? INEI. Pregunta, mano levantada o en el chat. ¿Qué significa INEI o INEI? Algunos lo llaman también. INEI, INEI. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significan esas siglas? Mano levantada o en el chat. INEI, INEI. Adamari Saavedra, te escuchamos. Profesor, ¿significa Instituto Nacional de Estadística e Informática? Punto para usted, así es. Significa el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y en el Perú es el único que se encarga del desarrollo de ¿qué, profesor? De la estadística en base a diferentes datos. Justamente para poder conocer esos datos, vamos a conocer cómo funciona la demografía estática. Y para que la demografía estática funcione, hay algunos elementos. Mira lo que dice acá. Fuentes de datos para la demografía estática. Para yo conocer el momento, recuerda que lo estático era la foto del momento, requiero conocer algunos elementos. ¿Qué es un censo? ¿Qué es un padrón? ¿Qué es un registro civil? Vamos a seguir con la lectura. Ha leído muy bien Aroa, felicitaciones. Hernández Llanos, fuerte. Va a leer desde la letra A hasta la letra C. Lo escuchamos. Letra A. Censos. Según la OMS, un censo poblacional es un conjunto de procesos dirigidos a reunir, resumir, analizar y publicar los datos demográficos, económicos y sociales de todos los habitantes de un país, correspondiente a un momento o periodo dado. El procedimiento censal tiene una serie de características que lo definen. Es universal. Debe recoger datos de todos los habitantes de un país en un momento dado. Es individualizado. Deben ser de cada individuo por separado. Si bien existen modelos para utilizar cuestionarios
agrupados por familias. Es obligatorio, de cumplimiento obligatorio de toda la población, siendo confidencial. Es simultáneo. Se debe realizar al mismo tiempo en todo el país, tomando como referencia el llamado del momento censal. Letra B, padrón. Es la segunda fuente de datos en importancia. En cuanto a la democracia estática, se recoge al igual que en el padrón, datos Siga la lectura. datos personales, su finalidad es administrativa y legal, su utilización es estadística, mientras que en el censo su carácter es únicamente estadístico, no administrativo. Siga. Letra C, registro civil. Es la tercera fuente de datos de la demografía estática, ya que recoge estadísticas vitales, nacimientos y defunciones, matrimonios y divorcios. Muy bien, Hernández, correcto, ahí nomás. Profesor, si yo quiero conocer más sobre la demografía estática, debo empezar por saber qué cosa es un censo, un padrón y un registro civil. Recuerden que lo que hemos mencionado es lo siguiente, que una demografía en realidad, o el tipo de demografía estática es el conocimiento de las características, las dimensiones o la estructura de una población en dos cosas, en un espacio y en un tiempo determinado. O simplemente es la foto del momento. Si yo quiero conocer la foto del momento, debo desarrollar un censo. Un censo lo podemos definir de manera sencilla como el contar. No vamos a contar a un grupo de personas. Y para contar ese grupo de personas, hay que cumplir algunas características. Debemos contar a todos los habitantes de un país. Por eso, cuando se hacen los censos en el Perú o en el mundo, van de casa en casa, van tocando tu puertita y preguntan ahí a tu mamá, a tu papá, o al abuelito, al tío, ¿no? Cada uno. Universal, ¿ya? Pero no solamente se debe contar a todos, incluso hasta Firulais, ¿ah? Por ahí de repente está Firulais también, sino también es simultáneo. Lo mismo que están haciendo en Puente Piedra, Ancón, Zapayal, Pachacute, Ventanilla, están haciendo también en Caraballo, Coma, Los Olivos, San Martín, lo mismo están haciendo en La Molina, San Isidro, Surco, lo mismo en Villa María, Lurín, Villa El Salvador, Tablada, lo mismo en San Juan del Luri, Washington, lo mismo en todos lados. ¿Ya? O sea, es universal y también es simultáneo. Profesor, es individualizado, ¿por qué? Porque básicamente hay preguntas que obedecen a un criterio personal, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas que van al varón y que tienen que ver con, ¿usted sufre alguna enfermedad? ¿Usted qué edad tiene? ¿Usted es casado, soltero, divorciado, viudo? Hay preguntas que van al anciano. ¿Usted sufre alguna enfermedad? ¿Usted cuándo nació? ¿Usted qué edad tiene? ¿Usted sigue votando, ya no vota? Etc, etc, ¿no? Individualizado. Igual también van a la mujer. ¿Usted cuántos hijos tiene? ¿Usted qué edad tiene? Usted, por ejemplo, ¿por qué es importante conocer lo de la mujer, por ejemplo, en el censo? Porque ustedes saben que una mujer es fértil aproximadamente hasta los 47 años, ¿no? Es fértil. Imagínate una señorita que a los 16 o a los 15 ya tuvo su bebé. Entonces podría tener su bebé a los 19, a los 23, a los 27, a los 30, y podría tener muchos bebés. Pero ¿qué pasa si cuando hacen el censo descubren que de repente económicamente no es solvente? Entonces se generaría una situación que el Estado tendría que tomar cartas en el asunto, pues, ¿qué hacer con de repente madres juveniles en condición económica no tan buena? Entonces, eso también permite un censo. Te das cuenta que no es solamente el contar por contar, por eso es individualizado, por eso es obligatorio. A partir de los censos se hacen los padrones. Por ejemplo, pregunta de cultura general. En unos días, el presidente Castillo, el lapicito, va a soltar un nuevo bono. ¿Cómo se llama este bono que va a salir en unos días? Tiene un nombre muy interesante, ¿ah? ¿Qué bono es? 350 soles dice que es el monto que van a recibir.
Pero ¿cómo se llama ese bono? Tiene un nombre en quechua. Mano levantada o en el chat. ¿Cómo se llama ese bono? ¿Qué pasa, chicos? Cultura general. Muy bien, Leslie, en el chat. Yanapay, Perú, igual que Adamari Saavedra. Muy bien, señoritas. Ahí está. Yanapay, Perú, ¿no? ¿Alguien que sabe quechua significa que es Yanapay? ¿Qué significa Yanapay? Alguien por ahí que sepa la traducción de esa palabra. ¿Qué significa Yanapay? Yanapay, por ejemplo, Michikanki es una palabra en quechua, ¿no? Michi es gato, kanki es come, ¿no? Y una zona de Huaraz donde comen gato, por eso le dicen los Michikanki, come gato. A ver, Yanapay, ayudar, me dice Bailón, ¿no? Pay, favorecer, ayudar. Ayuda Perú se traduce, ¿no? Como ayuda Perú. Muy bien, Bailón. Claro, ayuda Perú, ayudar Perú, básicamente. Ya. Por ejemplo, para ese bono se tuvo que tomar información del padrón. Y va a haber mucha gente que no va a recibir bono y es gente que realmente lo necesita. Pero ¿por qué no lo va a recibir? Porque seguramente cuando hicieron el censo, esa persona no estuvo, no fue censada, o de repente su condición económica era diferente. ¿Ah? Entonces, sin censo no puede haber padrón. Y finalmente, tanto el censo como el padrón también requieren de un registro civil, ¿no? Profesor, que un registro civil, o mejor dicho, los registros civiles nos van a informar de diferentes tipos de datos. En el Perú, por ejemplo, existe la RENIC, donde uno se puede informar de la cantidad de nacimientos que hay, de la cantidad de defunciones o fallecimientos, la cantidad de matrimonios que existen, sea civil sobre todo, y la cantidad de divorcios también. Son características que nos dan los registros, que se arman a partir de censos y de padrones. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Alguna duda por ahí? Curiosidad, llanto, murmuración, pregunta, mano levantada en el chat. Habla ahora o calla para siempre. Todo correcto. Muy bien, Ortega. Esa es la idea. Perfecto. Así es. Muy bien, seguimos con la lectura entonces. Ya ha leído Hernández. Justamente, Ortega va a leer la 2 y va a leer la 3 hasta la letra A. Escuchamos. Medición de los fenómenos demográficos. Para cuantificar y medir los fenómenos demográficos, ejemplo, inmigración, se utilizan indicadores que definen las variables que sirven para medir los cambios. Pirámide de la población. Según cómo sea la pirámide poblacional, se llevarán a cabo diferentes protocolos y programas de salud en esa zona. Pagoda, propia de países jóvenes y subdesarrollados. Ejemplo, Ruanda, Senegal, etc. Alto índice de natalidad y mortalidad. Poquísimas personas llegan a los 80 años. La población se concreta en la edad joven. Muy bien, Ortega. Muy bien. Felicitaciones. Buena lectura. Medición de los fenómenos demográficos, profesor. Profe, ¿qué es un fenómeno demográfico? Por ejemplo, un fenómeno demográfico no tiene que ver con un fenómeno del niño, ¿ah? Un fenómeno demográfico es, por ejemplo, la movilización de personas, ¿no? Por ejemplo, profesor, tenemos la inmigración. La inmigración es un fenómeno demográfico, ¿no? Profesor, la inmigración que en realidad es la cantidad de personas que salen o entran de un país. Los que salen se le denomina emigrantes, ¿no? Los que se van. Por ejemplo, el peruano que se va a Japón, Chile, Colombia, Brasil es un emigrante, ¿no? Y el que llega al Perú es un inmigrante con I, ¿no? Por ejemplo, los venezolanos serían inmigrantes en el Perú, llegaron a nuestro país, ¿no? Y los dos juntos, tanto inmigrantes con I como emigrantes con E, forman parte de un fenómeno que se llama migración, ¿ya? El fenómeno general es la migración, pero hay dos tipos, los que salen, emigrantes, los que llegan, inmigrantes. Ahora, existen varios tipos de pirámide. Una pirámide se llama la pagoda. ¿Dónde está la pagoda? Acá está la pagoda. Mira, esto es una pagoda. Bien rara esa pirámide, ¿no? Nada de pirámide tiene. Pagoda. ¿Y cuál es la característica de la pagoda? Bueno, esta pagoda se va a ver por lo general, profesor, en países subdesarrollados. ¿Ya? Subdesarrollados.
por no decir países pobres. Y si son países pobres, hay poco conocimiento, poca educación. Como hay poco conocimiento, poca educación, las personas no saben sobre métodos anticonceptivos. Como no conocen sobre métodos anticonceptivos muchas veces, entonces, profesor, hay un alto índice de natalidad, ¿no? Entonces, profesor, porque siendo un país pobre, tienen muchos bebés, muchos nacimientos. ¿Y cómo mantenerlos a ellos? Entonces, por eso estos bebés van a crecer y van a crecer enfermos. Y muchas veces no llegarán a los 80 años. Van a fallecer de 40, de 50, de 60, ¿no? Muchas veces no llegan a los 80 años. Entonces, la mayoría de su población es joven, 30, 20, ¿ya? Son países subdesarrollados, países pobres. Eso lo vamos a ver por lo general en África. En África la pirámide es una pagoda. Subdesarrollados, alto índice de natalidad, producto de poco nivel educativo y mucha mortalidad. Muy bien, pero no solamente es eso, mira cómo es la pirámide de nuestro país. Mira en el Perú. Profe, ¿qué significa esa pirámide? ¿Cómo se lee? Ya lo vamos a ver en un momento, ya vamos a llegar al Perú, vamos a bajar un poquito y tenemos acá campana y bulbo regresiva. Muy bien, Ortega, vamos a ver, Padilla Ramos Leslie, siga la lectura, va a leer la B y la C, la escuchamos. Campana. Base ancha que va disminuyendo propia de una población joven que tiende a envejecer. Ejemplo, América Latina. Se trata de una población en transición desde subdesarrollado hacia en varias de desarrollo. C. Bulbo o regresiva. Base estrecha, 2 hijos y mujer, por lo que no hay crecimiento poblacional y ensachamiento en la parte central y superior. La mayoría de la población se encuentra en los 30-40 años. Es propia de países desarrollados y cuyo crecimiento es negativo. Ejemplo, Europa. Muy bien, señorita, muy buena lectura. Entonces acá tenemos los 3 tipos de pirámide. Ya hablamos de pagoda, ahora vamos a hablar de campana, ¿no? Y de bulbo o regresiva. Profe, ¿cuál es la campana, profesor? La famosa campana. Esta es, pues, una campanita. Y atención con esto porque es importante, ¿ah? Esta campana, por ejemplo, es parecida a lo que se ve en el Perú, ¿no? ¿Cómo es, profesor? La base ancha va disminuyendo. ¿Cuál es la base de una pirámide? Esta es la base, ¿ya? Y en la base siempre están los niños, ¿no? Los niños, ¿ya? La base. Y en la parte superior siempre están los ancianos, ¿ya? Los ancianos. Si te dicen que la base ancha va disminuyendo, mira cómo es la base, y poco a poco va disminuyendo, te quiere decir, profesor, que en el Perú también hay muchos nacimientos en el Perú. Tantos nacimientos han habido que por eso hubo un hospital para que se dedique netamente a nacimientos, la maternidad de Lima, ¿no? Muchos nacimientos, porque recuerda que el Perú también es un país, o bueno, fue un país subdesarrollado, ¿no? En los 60, los 50. No se conocían métodos anticonceptivos y en muchos hogares y muchas familias existían sesgos de no utilizar métodos anticonceptivos, ¿no? Tomando en cuenta que eso es algo que en este momento debería ser bien educado y culturizado. Pero bueno, lo cierto es que en el Perú había y existen muchos nacimientos, por eso que la base es ancha, mira, la base es ancha. Pero luego ese avance va disminuyendo y la población se concentra joven, ¿no? O sea, la población se vuelve joven. Sin embargo, sucede algo muy importante, que no pasa en África. En el Perú y en América Latina en su mayoría, la población sí llega hacia los 80, 85 años, sí envejece en América Latina. A pesar de que hay muchos nacimientos, la población envejece. Y eso responde a que somos un continente y somos países que ya estamos en vías de desarrollo, ¿no? Ya estamos en vías de desarrollo. Es decir, hay una mejor alimentación, hay vitaminas, hay métodos para las enfermedades, y eso hace que la población en América Latina viva hasta su etapa anciana o senecta. En la sierra del Perú, por ejemplo, hay gente que llega a 80, 90, 70, ¿no? Gente que debido a una alimentación, debido también a un ritmo de vida distinto, puede llegar a eso. Eso sucede en América Latina.
Base ancha, pero la población sí llega a envejecer. Ahora veamos en Europa cómo es. En Europa la pirámide es regresiva o en forma de bulbo. Bueno, antes de seguir con la explicación, voy a mencionar lo siguiente. Se va a cortar la clase en 1 minuto y volvemos a conectarnos para continuar también con la parte práctica de la sesión. Nos conectamos en menos de 1 minuto, por favor. Gracias.